like a Hellcat. El tema de hoy se refiere a la reproducción de las plantas. Fíjense que en las clases anteriores nosotros hablamos de cómo se crían las plantas, cómo era el proceso de la fotosíntesis, pero no solo ese proceso de nutrición y el proceso fotosintético hacen que las plantas se reproduzcan. Nosotros tenemos que ver un proceso, o en este caso dos procesos, para que la planta pueda tener una reproducción. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a tocar. Presten mucha atención porque hay términos que son un poco menos fácil que otros. Entonces es necesario prestar mucha atención. Ok, la reproducción de las plantas puede ser de dos formas. Mediante la reproducción sexual y la reproducción asexual. Son dos términos totalmente diferentes. Entonces, las plantas hacen su reproducción mediante dos formas. Vamos a comenzar a hablar de la sexual. En este aspecto o en este punto de reproducción participan dos progenitores. En este caso van a participar los órganos las masculinas y las femeninas. Aquí vamos a trabajar con estos dos progenitores, los masculinos y los femeninos. Esto va a ocurrir durante dos procesos. ¿Cuáles van a ser? Durante la fecundación y la polinización. Ok, entonces, cuando estos dos participantes están activos en la reproducción de las plantas, se va a realizar o se va a ver reflejado en dos procesos. El primero es la fecundación y el segundo es la polinización. Observemos qué nos dice la fecundación. Cada uno, es decir, tanto las células masculinas como las femeninas, producen gametos. Cuando ustedes hablan, cuando ustedes escuchan la palabra gametos, esto nos refiere a que es la célula reproductora, bien sea masculina o la femenina. Recuerden que en las plantas, la célula reproductora masculina es el polen. Ya vamos a hablar lo que es el polen. Y en la femenina es el óvulo. El óvulo. Ok. Entonces, cuando cada uno produce gametos, es decir, sus células reproductoras, y se une, aparece un cigoto. ¿Qué es el cigoto? Es la célula resultante de la unión del gameto masculino con el gameto femenino. Recuerden que cuando les hablo de gameto, es la célula reproductora. En este caso, cuando se une el polen que llega al óvulo de la planta, se forma un cigoto. Recuerden que el cigoto se encuentra en el óvulo de la planta. Es allí donde se forma el embrión. Cuando hablamos del embrión, es la semilla. Entonces, vemos que a los días se hace visible la raíz y el tallo. ¿Por qué? Porque hubo una fecundación. Se fecundó el polen dentro del óvulo y se formó un cigoto. Luego, este cigoto hace una división celular y es donde se transforma en una semilla. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Y cuando nosotros hablamos de la polinización, esto nos quiere decir que se ayuda. ¿En qué se va a ayudar? En dos
en dos aspectos importantes, en los insectos y en el viento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de la polinización, decimos que es el transporte de los granos de polen a los estambres de las flores. Cuando nosotros decimos que ellos se ayudan por los insectos, es porque los insectos, en este caso las abejas, las mariposas, algunos pájaros, murciélagos, u otro tipo de especie de la familia de los insectos, se paran sobre las flores y ellos se les pega el polen, y lo arrastran hacia las otras flores cuando ellos van a pararse sobre eso. Luego que ellos se paran sobre esa flor, el polen lo absorbe la planta y empieza el proceso de fecundación. Empieza el proceso de fecundación. Entonces empieza el proceso de fecundación. También ocurre que con el viento va a arrastrar todos esos granos de polen hacia las plantas más pequeñas y menos vistosas. ¿Qué quiere decir esto? Que el viento, cuando sopla, se lleva ese polen a las plantas donde los insectos no se paran. Recuerden que para que un insecto se pueda parar en una flor, la flor tiene que ser muy vistosa, tiene que ser llamativa y la flor emite un olor para que el insecto se pueda parar a comer allí y se pueda hacer el proceso de fecundación en las plantas. Entonces, nosotros, cuando hablamos de la sexual, repito, hablamos de dos progenitores, los masculinos y los femeninos. Recordemos que los masculinos son el polen y el femenino es el óvulo. Ok, ahora nos vamos con la reproducción asexual, que lo vamos a tocar por encima porque esta reproducción la vamos a ver más adelante con otros tipos de plantas, pero se los voy a nombrar. En la asexual participa un progenitor, es decir, una persona, donde el resultado es uno o varios individuos idénticos a él. Esto se va a presentar en los organismos unicelulares. ¿Cuáles son esos organismos? Las plantas y los hongos. ¿Qué quiere decir esto de asexual? Fíjense, yo agarro y, por ejemplo, por dar un ejemplo, siembro una semilla. De esa semilla nace. Cuando yo la trasplanto de mi matero a la tierra, yo estoy haciendo una reproducción asexual. ¿Por qué? Porque no se está dando mediante el método de la fecundación, sino que la persona la está sembrando. Cuando yo tomo una parte de una planta y la siembro, la que van a nacer va a ser idéntica a la que yo sembré. Es decir, que ellos van a tomar las mismas células y cuando crecen son idénticos, pero súper idénticos a la que yo sembré. Entonces, las plantas y los hongos, no necesitan gametos, es decir, no necesitan las células masculinas y femeninas para poder crecer. Entonces, fíjense que aquí tengo entonces los dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Hoy solo vamos a conversar y a tocar el punto de la reproducción sexual. Fíjense cómo sucede la polinización. Yo tengo allí mi flor, ¿cierto? Observen que la parte roja son los pétalos, la parte verde es el cáliz, es lo que sostiene a los pétalos.
Fíjense que ahí está el ovario de la planta y están los óvulos. En los óvulos es donde se va a producir la fecundación. Pero ¿cómo se produce? Fíjense, aquí está el insecto parado, ya él trae pegados los granos de polen de otras plantas y esos gramos de polen se van a dirigir hacia los óvulos. Fíjense que aquí tengo mi proceso de fecundación. Los granos de polen entran, se crea el tubo polínico que lo transporta hacia los óvulos y los óvulos quedan fecundados. Cuando yo hablo del ovario de la planta, hablo de ese órgano sexual que está situado en el interior del pistilo. Ya más adelante les voy a tocar el tema para que ustedes observen qué es lo que es un pistilo. Pero el pistilo allí es eso que ustedes ven en forma de botella, que ven donde está parada la abeja, vean acá, viene un tubito verde y hay una forma ovalada. Ese es el pistilo. El pistilo es la parte femenina de las plantas. En ellos se encuentra el ovario y se encuentran los óvulos. El óvulo es la parte, la célula reproductora de la planta. Ella se forma dentro del ovario. Recuerden ustedes que cuando se hace la fecundación, cuando hay la fecundación, el óvulo fecundado se va a convertir en la semilla, que es la semilla que nosotros, por ejemplo, cuando tú abres la maracuyá, tú ves adentro la semilla. Esas semillas anteriormente eran los óvulos fecundados. Por ejemplo, tú te vas a comer un durazno, vamos a hablar del durazno. El durazno, tú ves que el durazno es una fruta redonda, ¿cierto? Que es carnosa, tiene mucha carne. Miren este ejemplo. El durazno, la parte carnosa, es el ovario que se agrandó y se convirtió en fruta. Y la semilla que está dentro del durazno es el óvulo que se fecundó. ¿Por qué? Cuando se fecundó el óvulo, se creó la semilla. Y para proteger la semilla, esa fruta creció y eso es el óvulo. Cuando ustedes vean cualquier fruta por allí, el tomate, el pepino, los frijoles, esos son óvulos y son ovarios de las flores, cuando hizo el proceso de polinización y fecundación. Observen entonces aquí la parte de la flor. Fíjense que tengo el estambre. En el estambre, se lo voy a ir marcando para que ustedes observen. Dentro del estambre, fíjense que esto que está acá es el estambre. Toda esta parte conduce el estambre ¿hacia dónde? Hacia el pistilo. El pistilo es todo esto que está aquí, chicos. Esto que está acá. Fíjense que tiene forma como de una botellita. Todo esto es el pistilo. ¿Cierto? Esto que ustedes están viendo dentro del pistilo, que ven como una pepita verde, ¿cierto? Es el óvulo. Son los óvulos que están allí. Y la bolsita que ustedes ven dentro es el ovario del pistilo. Fíjense acá que el pistilo es el órgano reproductor femenino y el estambre es el órgano reproductor masculino. Cuando yo les digo a ustedes del polen,
el estambre, fíjense que el polen, como ustedes lo están viendo acá, fíjense que son unos granos súper pequeños. Son unos granos súper pequeños que contienen las células reproductivas masculinas de las plantas. Es decir, cuando ese polen entra en contacto con el estambre, empieza el proceso de fecundación de la planta. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo mi pistilo, fíjense que aquí tengo el estambre, aquí está el grano de polen, ¿cierto? El grano de polen se sitúa sobre la antera. La antera es una parte del estambre. Y cuando empieza la antera a absorberlo, se crea el tubo polínico. Ya le voy a mostrar más adelante lo que es el tubo polínico. Y ese tubo polínico empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Es un tubo delgado, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a bajar, entra en el ovario de la planta y se hace el proceso de fecundación, que es donde nosotros vemos acá y donde nosotros vemos acá el óvulo. ¿Cierto? ¿Quiénes hicieron posible el proceso de fecundación? ¿Los insectos o el viento? Fíjense que tengo aquí también el cáliz, que es esto verdecito que ustedes ven acá. El cáliz es la parte verde de la flor que sostiene los pétalos. ¿Qué función tienen el cáliz y los pétalos? Proteger la parte interna de la flor. Es decir, proteger mi pistilo, que es esto que está acá. Dentro de la flor están los pistilos y están los estambres. Ok, observen entonces la siguiente diapositiva. Todos han visto esta flor en la calle. Esto es una cayena, Yo la conozco como cayena. Entonces, fíjense acá lo que les voy a mostrar. Esta partecita verde que nosotros estamos viendo aquí, que se las voy a mostrar, esta parte verde que estoy mostrando acá, esto que está acá, fíjense aquí, no se ve, pero se lo voy a subrayar con otro colorcito. Un azul. Esto que está aquí, vean, es el cáliz. Es la parte verde que está protegiendo a la planta. Esto que nosotros vemos aquí son los pétalos, ¿cierto? Y esto, vean, esta línea, este tubo que está acá, es el pistilo de la planta. Es el pistilo de la planta. Y esto que ustedes están viendo aquí amarillo, lo amarillo, son los estambres. Ustedes no van a ver el polen, porque el polen es diminuto, muy pequeñito, muy pequeñito. El polen se sitúa aquí por el estambre, se crea el tubo polínico que va a bajar por todo mi pistilo y va a hacer el proceso de fecundación de mi planta. Entonces, este es todo el proceso, súper sencillo, súper básico, el proceso reproductivo de mis plantas. Lo estoy haciendo mediante la parte sexual. El micrófono. Ok, ahora fíjense, para que complementemos esto, porque ustedes tengan una idea más gráfica, miren el video, observen el video que les voy a mostrar, escúchenlo con atención y presten atención para que ustedes vean cómo es ese proceso. No sé por qué sigue grabando. ¿Perdón? ¿Por qué sigue grabando?
porque voy a mostrar el video, no te preocupes. Observa acá el video. Sus colores y olores atraen a insectos como las abejas, a las aves e incluso a los murciélagos. Los estambres tienen dos estructuras importantes, la antera y el filamento. Las anteras contienen el polen que vemos como polvo. Cada grano de polen contiene células, una de las cuales forma el tubo polínico para la reproducción de la planta. El filamento sostiene a la antera en alto para facilitar la dispersión del polen. El conjunto de estambres de una planta con flor constituye el órgano sexual masculino y se le llama androceo. El pistilo o gineceo es el órgano sexual femenino de una planta con flor. Está formado por tres estructuras. El ovario, que contiene las células sexuales femeninas llamadas óvulos. El estilo, que es un tubo por el cual el ovario se comunica con el exterior. Y el estigma, que es una superficie con una sustancia pegajosa que fija los granos de polen que ahí se depositan. Cuando el grano de polen hace contacto con el estigma, desde el polen se forma un tubo polínico que recorre el estilo hasta llegar a un óvulo para fecundarlo. El óvulo fecundado se desarrolla como un embrión envuelto por un material protector y nutritivo, la semilla. Mientras el óvulo se transforma en semilla, el ovario crece y se transforma en fruto. Algunas semillas se reproducen sexualmente, es decir, lo hacen por la unión de una célula masculina con otra femenina. La fecundación ocurre en la flor. Es probable que hayas visto sembrar tallos que no tienen flores o frutos y que después crecen. ¿Conoces alguna planta de este tipo? ¿Qué pasa si siembras el tallo de un geranio o un malbón? Al sembrar el tallo de un geranio, malbón o clavel en condiciones adecuadas, crece una nueva planta. Muchas plantas pueden reproducirse por medio de los tallos, hojas y raíces. En este tipo de reproducción no hay unión de las células sexuales masculinas con las femeninas, por eso se le llama reproducción asexual. De este modo, un organismo origina a otro a partir de una pequeña parte de sí mismo. La caña de azúcar y la papa se pueden reproducir por reproducción asexual. El amaranto y el frijol se reproducen por reproducción sexual.